Ahí está. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es absorción, son los aspectos más teóricos y después vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a dividir la clase en tres. La primera parte va a ser los aspectos teóricos de la absorción, después vamos a ver un par de ejercicios de aplicación de todas esas partes y la tercera parte va a ser la evaluación sumativa número 2. Sigue comenzando rápidamente. La absorción es básicamente la transferencia de masa, una transferencia de masa entre un gas y un líquido, ¿no? Al igual que pasaba en la destilación, que fue la unidad pasada, donde se transfería desde un gas, que era en realidad la fase vapor del mismo líquido, desde este vapor hacia el líquido y del líquido hacia el vapor, aquí solamente pasa desde el gas hacia el líquido. Y ese proceso se llama absorción. El proceso inverso, que es traspasar, es hacer esta transferencia de masa desde el líquido hacia la fase gaseosa, se llama desorción, ¿no? Simplemente está de uno hacia otro. Entonces aquí tenemos dos aspectos fundamentales para el tratamiento de las cosas o sea, con las sustancias para someterlas a absorción. Básicamente lo que se instala es, hay una entrada de líquido arriba, esta es una columna general, cualquier tipo de columna está establecida de la misma manera. Entonces por arriba tenemos una entrada de líquido y por abajo tenemos una entrada de gas. De tal manera que de diferentes maneras, y aquí vamos a ver con un poco más de detalle, se ponen en contacto íntimo la fase gas que va subiendo y la fase líquida que va bajando, ¿ya? Eso es evidentemente una, una apuesta de contracorriente, ¿no? Mientras el líquido baja, el gas sube, simplemente por diferencias de densidad. De tal manera de que todo el arreglo que está dentro de la columna hace que tengan un contacto íntimo de tal manera de generar una mayor transferencia de masa dentro de lo que está pasando en la columna. Entonces tenemos dos tipos de columnas básicamente. Existen más, pero las más usadas son las torres de platos, al igual que la destilación, y las torres empacadas. Las torres de platos básicamente, como indica aquí las líneas, tenemos diferentes platos donde actúa cada una de donde efectivamente, mientras el líquido va bajando, se va acumulando en este plato y el gas burbujea en esta película de líquido que está estancada ahí en ese plato y después baja al siguiente plato. Por lo tanto, este líquido se va llenando o se va enriqueciendo, si utilizamos los mismos términos de la destilación, del soluto que nosotros estamos interesados, ¿no? Este gas tiene un soluto que nosotros queremos extraer de este gas, que lo necesitamos transferir a este líquido para recuperarlo. Esto es simplemente una recuperación. Es por eso que también este proceso se llama lavado de gases. Eso en términos básicos. Lo mismo que pasa con cuando se gasifican las bebidas, las aguas, por ejemplo. El agua gasificada es porque estamos transportando o haciendo una transferencia de masas desde una fase gaseosa que contiene dióxido de carbono a la fase líquida, que es el agua, para permitir que se produzcan estas burbujas, ¿no? Que fue la primera imagen que le mostré en la diapositiva. Esto con la torre de platos, pero pasa exactamente lo mismo, es el mismo procedimiento con una torre empacada. ¿Cuál es la diferencia? Es que aquí no hay platos, como la destilación que habíamos visto en la unidad anterior, sino que hay empaques. Y estos empaques yo les había mostrado que eran diferentes. Estos empaques tenían diferentes arreglos, diferentes conformaciones, diferentes tamaños, diferentes arreglos geométricos, eran de distinto tipo. Y todo esto estaban empacados, literalmente, uno sobre el otro, totalmente amontonados. Ya puede ser de forma ordenada o de forma totalmente al azar. Ahí efectivamente depende de los cálculos que se realicen con ese empaque particular. Y aquí pasa exactamente lo mismo. A medida que va bajando el líquido, va fluyendo por diferentes zonas de este empaque, por diferentes partes. Y eso se va distribuyendo de forma uniforme dentro del diámetro de esta columna, de tal manera de que se ponga en contacto íntimo con el gas, ¿no? Pasa exactamente lo mismo con los platos, simplemente que aquí no hay acumulación de una película de líquido, ¿no? Por lo tanto, no hay burbujeo de este gas, simplemente lo que está pasando es que
un contacto entre el líquido que va bajando por la periferia de estos o por dentro, ya sea por el perímetro básicamente, ya sea exterior o interior de estos empaques. Y eso se va poniendo en contacto evidentemente con el líquido que va subiendo. Y como les mencioné aquí, el proceso de absorción es cuando hacemos una transferencia de masa desde el gas hacia el líquido, y desorción es cuando estamos haciendo la transferencia de masa desde el líquido hacia el gas, y eso es desorber. ¿Sí? Esos son los conceptos básicos que tienen que manejar. De aquí entramos a las curvas de solubilidad de gases en agua. ¿Por qué en agua? Porque básicamente el agua es el solvente universal, podríamos decir, por sus características químicas, evidentemente. Esperen, ¿qué está pasando? Ahí sí. Entonces, el agua, por sus características químicas, es capaz de formar enlaces, estos puentes de hidrógeno que ya conocemos, son archiconocidos desde las clases de química. Son capaces de establecer estos enlaces con diferentes moléculas, con diferente tipo de moléculas. Entonces, evidentemente, cada uno de los gases que nosotros estemos interesados en absorber, vamos a utilizar agua. En la mayoría de los procesos se ocupa agua. Ahora, evidentemente hay solutos específicos, muy especiales, donde se ocupan otro tipo de líquidos, otro tipo de solventes, solventes orgánicos generalmente, o incluso ácidos. Pero los efectos prácticos que nosotros vamos a calcular, con los que vamos a trabajar, y la mayoría de las empresas, de las industrias básicamente, se trabaja con agua, entonces lo vamos a reducir al trabajo con agua igualmente en esta asignatura. Entonces aquí tenemos las curvas de solubilidad de diferentes gases en agua. Si se dan cuenta, aquí tenemos el SO2, por ejemplo, el HCl, y aquí tenemos el NH3. ¿Ya? Y aquí me voy a tener efectivamente en el NH3 porque hay una comparación bastante interesante. Hay dos parámetros fundamentales que influyen dentro de la solubilidad de los gases en el agua, o los gases en cualquier líquido básicamente, y que por lo tanto también influyen dentro de la operación de una torre de absorción, ¿no? Una torre de absorción ya sea de platos o empacada. Entonces tenemos por un lado la presión y por otro lado la temperatura. Fijémonos primero en la temperatura en este sentido. Aquí tenemos dos curvas para el NH3, una a 10 grados Celsius, que es la que estoy marcando acá con el mouse, y otra a 30 grados Celsius, que es esta que está más arriba. Entonces, ¿qué podemos sacar de inmediato aquí? A una misma presión, si se dan cuenta, a una misma presión de trabajo dentro de la columna, lo que está pasando que a una temperatura menor, NH3 a 10 grados Celsius, versus NH3 a 30 grados Celsius, lo que se obtiene es una fracción molar del soluto en el líquido mayor. Porque simplemente a menor temperatura, evidentemente, la curva de solubilidad se achata un poco, baja en términos del gráfico, baja. Por lo tanto, en ese sentido, la acumulación, o más bien la concentración molar, la fracción molar que hay en el líquido de este soluto va a ser mayor mientras menor sea la temperatura. Es efectivamente lo que sale aquí. Menor temperatura es mayor composición, mayor fracción molar. ¿Ya? Por lo tanto, podemos aumentar la solubilidad de los gases o podemos aumentar la absorción de este soluto en el líquido cuando estemos trabajando con absorción, cuando disminuimos la temperatura de la corriente líquida que entra a la torre desde arriba, ¿no? Si se acuerdan, entonces menor temperatura aumenta la fracción molar del soluto en el líquido. Ahora fijémonos en la presión, que es el otro parámetro que hay que considerar para operar la torre de absorción. Entonces, la presión evidentemente también tiene una influencia notable dentro de la solubilidad de los gases. Fijémonos en una misma curva, y se dan cuenta, de aquí lo voy a poner aquí, con esta línea efectivamente, ahí. En esta misma curva, NH3 a 30 grados Celsius, si se dan cuenta, si aumentamos la presión desde acá hasta este otro punto, también aumenta la fracción molar, ¿no? Por lo tanto,
cuál es el corolario de este análisis del gráfico? Que a mayor presión que se trabaja, aumenta la solubilidad de los gases en el agua. Aumenta la solubilidad. Mayor presión aumenta la solubilidad de los gases. Y eso efectivamente tiene una estrecha relación con la operación de absorción que estamos estudiando. Por lo tanto, una operación a mayor presión hace que la composición, la fracción molar de soluto en el líquido sea mucho mayor. Entonces, tenemos dos parámetros que controlar, temperatura y presión. Menor temperatura, mayor presión hacen que la absorción sea mucho más eficiente. O sea, en este sentido, estos son dos parámetros de operación que hay que controlar bastante exhaustivamente para evitar que hayan pérdidas de eficiencia dentro de la absorción y podamos absorber la mayor cantidad de soluto desde el gas hacia el líquido, evidentemente considerando todas la transferencia de masa que ya vamos a entrar a calcular aquello. Nos vamos a entrar a fijar en ese caso. Profe, Dígame. ¿cómo fue eso que dijo que aumenta la solubilidad de los gases a mayor presión o a una misma presión? A mayor presión, la solubilidad de los gases, por lo tanto, la absorción de los gases en esta columna de absorción, evidentemente, aumenta y mejora a menor temperatura y a mayor presión. Aquí, si aumentamos la presión, la solubilidad va a aumentar. Si disminuimos la temperatura, la solubilidad también va a aumentar, ¿sí? Entonces, esos son los dos parámetros que hay que controlar. Menor temperatura y mayor presión. Esos son efectivamente los parámetros de operación que hay que controlar para mejorar la eficiencia de absorción en esta columna de absorción, valga la redundancia, que estamos estudiando, ¿sí? Perfecto. Sí, profe. Genial. Entonces, se me perdió esto. Ahí está. Entonces, aquí evidentemente me había adelantado. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones de operación que hay que tener a partir del gráfico anterior? Ya lo dijimos, mayor presión ojalá va a aumentar la solubilidad de estos gases en el agua, en el solvente que estemos ocupando, que en general es agua. Una menor temperatura también va a aumentar esta solubilidad de estos gases en el solvente que estemos utilizando. Y también hay que controlar las corrientes de entrada, porque podemos, por ejemplo, aumentar mucho la corriente de entrada y en ese sentido vamos a provocar problemas de operación. ¿Por qué? Fíjense, imagínense los platos y acuérdense de la destilación. ¿Qué hablábamos de la destilación? De aquí voy a... para que me vean. En la destilación lo que hablábamos era fundamentalmente de que cuando aumentas mucho la corriente de entrada, los platos se adecuaban, habían efectivamente relaciones de equilibrio dentro de los platos, pero tenía un punto máximo, de tal manera de que... ¿Me veo yo? ¿Sí? No, yo no me estoy. ¿No me ven a mí? Raúl, es tu internet. Yo no, por lo menos. Sí, profe, sí se ve. Ahora ya Ya, no se ve. Desaparecí. Ya. Sí, ahora ya no se ve. Entonces, pero sigan vivos. De todas formas, lo importante no es que me vean a mí, sino que escuchen y entiendan lo que estoy diciendo. Entonces, como decíamos, había un flujo máximo, un flujo crítico que producía un inundamiento de estos platos, de tal manera de que se equilibraban automáticamente dentro de las relaciones de equilibrio que se establecían dentro de los mismos platos. Por eso, en la evaluación sumativa número 1, ustedes calcularon que no importando si aumentábamos el flujo de entrada de la alimentación, no tenía ningún efecto en los platos, en la cantidad de platos que se obtenían, ¿no? Simplemente porque el flujo dentro de la misma columna se autorregulaba, se autoequilibraba simplemente por las relaciones de equilibrio que están pasando ahí las transferencias de masa prácticamente. Sin embargo, y aquí efectivamente cuando estamos hablando de absorción en columnas de plato, pasa exactamente lo mismo. Se autorregulan finalmente todos estos intercambios, estas transferencias de masa y estas relaciones de corriente que suceden
dentro de la columna de forma automática, podríamos decir, simplemente por las relaciones de equilibrio que se establecen. Sin embargo, cuando hablamos de torres empacadas, no se produce este sentido, este equilibrio, simplemente porque se va a inundar esta torre. Al final lo que va a pasar es que va a ser tanto el líquido que efectivamente no va a permear tanto líquido hacia abajo porque está siendo obstaculizado por este empaque que estamos considerando. Entonces, evidentemente, si estamos hablando de torres empacadas, si estamos hablando de torres de absorción, ya sea de platos, y particularmente para las torres empacadas, es un parámetro fundamental que hay que considerar y que hay que tener en cuenta al momento que se establecen estas relaciones de equilibrio. Entonces, presión, temperatura y las corrientes de entrada son parámetros, consideraciones de operación bastante exhaustivas que hay que tener en cuenta al momento de operar una torre de absorción. Y se preguntarán, entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas de una torre de platos versus una torre empacada? Una torre empacada, ¿no? Entonces, la columna de platos, como sale en esta columna, tiene una baja caída de presión. ¿Por qué? Porque efectivamente cada plato es una etapa de equilibrio per se, como lo vimos en la destilación de la misma forma. Por lo tanto, la caída de presión que sucede entre la parte superior y la parte inferior de la torre es mínima. No hay tanta diferencia de presión. A diferencia de lo que sucede con una torre de empaque, con una torre empacada, porque efectivamente, si aumentamos mucho la presión, si aumentamos mucho la presión, efectivamente van a haber diversas situaciones que se van a ir produciendo porque los empaques que están dentro, que están agolpados ahí dentro de la torre, van a tender a moverse. Si se tienden a mover, efectivamente vamos a perder esa característica fundamental que es poner en contacto íntimo el líquido y el gas. Por lo tanto, la caída de presión va a ser mucho mayor en ese sentido. Es como si lo notaran, muy distinto a tener como la fuente de chocolate, por ejemplo, cuando se derrite el chocolate, cuando habían los cumpleaños cuando eran pequeños seguramente. Este chocolate iba bajando sin ningún tipo de obstáculo. Imagínense si le colocan más obstáculos. Evidentemente, mientras más obstáculos tenga, mayor energía va a requerir bajar. Y eso significa, evidentemente, una caída de presión mucho más fuerte. La columna de platos también tiene menor costo de instalación y operación porque efectivamente estamos tratando con platos. Entonces, se daña un plato, que no es lo recomendable evidentemente, pero se puede retirar y colocar otro plato. Tiene un costo asociado evidentemente toda esa operación. Pero imagínense si los empaques ya no funcionaran de manera efectiva. Se degradarían, por ejemplo, se ensuciarían mucho por toda la suciedad que puede traer el líquido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el costo de operación va a ser mucho mayor de limpiar ese empaque. Tienes que detener absolutamente todo el procedimiento, sacar todo el empaque y volver a poner un empaque nuevo o simplemente limpiar ese uno por uno y luego volver a ponerlo. Por lo tanto, el costo de la operación, de la instalación, del mantenimiento es mucho mayor en una torre empacada. Luego tenemos menor consumo de energía. Evidentemente, como tiene una baja caída de presión, también tiene un menor consumo energético porque no se necesita inyectar tanta energía para, evidentemente, que todo el líquido fluya hacia abajo y que el gas fluya hacia arriba. Diferente pasa con la torre empacada porque efectivamente tiene mucho mayor obstáculo, por lo tanto la caída de presión es mayor y eso requiere mucha más energía. Tiene mejor comportamiento térmico. Evidentemente, como cada plato es una etapa de operación, una etapa de equilibrio per se, por sí sola, puede trabajar por sí sola de forma perfecta, sin ningún problema. A diferencia de la torre empacada, donde efectivamente pueden haber zonas que consideren un mayor agolpamiento de la temperatura versus otras zonas donde no haya tanta temperatura. Pueden haber diferencias de temperatura mucho más grandes simplemente porque es un empaque.
Entonces, evidentemente, tiene mejor comportamiento térmico. La columna empacada, por otro lado, también tiene sus ventajas, evidentemente. Tiene mayor eficiencia, como hay mayor contacto entre el líquido y el gas que va subiendo, eso hace que evidentemente tenga mucha mayor eficiencia porque la transferencia de masa va a ser mucho mejor. Tiene manejo de mayores caudales, evidentemente considerando toda esta etapa de inundación, ¿sí? Si estamos bajo este flujo de inundación, los manejos de los caudales va a ser mucho mayor porque los platos tienen que inundarse hasta cierto nivel. Más allá de eso, no pueden seguir considerando mucho más líquido, por lo tanto puede que se rebalse y eso va a generar problemas dentro de la columna. También los empaques pueden resistir sustancias corrosivas, ¿no? Como los empaques, ya habíamos mencionado en unas clases, pueden estar hechos de cerámica, por ejemplo, pueden estar hechos de metales recubiertos, etcétera. Pueden soportar sustancias corrosivas como solventes, como ácidos, como solventes orgánicos, por ejemplo. Ya dijimos que no estamos trabajando solo con agua. Por lo tanto, evidentemente pueden ser una alternativa bastante válida para este ingreso de las sustancias corrosivas, para trabajar con sustancias más corrosivas, a diferencia de lo que pasa con los platos, que los platos son generalmente de acero, que se pueden dañar de cierta manera al estar operando con sustancias corrosivas. Y por otro lado, las columnas empacadas tienen menor tamaño. Como están empacadas, digamos, evidentemente todas estas dimensiones de la columna de platos, que necesita mucho más espacio por cada una de las etapas de equilibrio que habíamos calculado en la destilación en este caso, pero aquí es absolutamente análogo, como ya hemos estado viendo. Las columnas empacadas están literalmente empacadas, por lo tanto todo ese espacio se reduce a simplemente colchones de empaque, y en ese sentido tiene mucho menor tamaño esta columna empacada. Por lo tanto, la operación es en ese sentido más fácil en ese sentido desde el punto de vista del tamaño, el espacio que ocupa dentro de una posible planta de tratamiento de gases. Entonces, esas es la diferencia, las grandes diferencias entre la columna de platos y la columna empacada. Y hemos estado hablando de condiciones de equilibrio en la transferencia de masa, equilibrio por aquí, equilibrio por allá. Y efectivamente todas estas condiciones de equilibrio tienen que ver con estas ya archiconocidas leyes, ley de Henry, de Raoult y de Dalton. La ley de Henry evidentemente nos asegura, o más bien nos indica la cantidad de gas disuelto en un líquido. ¿Qué quiere decir eso? Que está relacionada la cantidad, o sea, la presión de vapor de cualquier gas. Y aquí X sub I es efectivamente la composición que hay en el líquido versus la presión ideal de este mismo gas. Entonces, por lo tanto, relaciona la cantidad de gas que hay disuelto en este líquido. Aquí la ley de Raoult es lo mismo, pero para el gas, ¿no? Y lo relaciona con la presión total del gas, y esta es la presión de vapor o la presión parcial, y está multiplicada por la cantidad, la fracción molar, estamos hablando de moles evidentemente, que hay en el gas. De aquí la ley de Dalton efectivamente nos dice que nos da el cálculo de las presiones parciales. A grandes rasgos nos dice que la suma de todas las presiones parciales de todos los gases que están dentro de un gas es igual a la presión total de ese gas. Si hay dos gases, si es una mezcla de dos gases, las presiones parciales, la suma de estos dos gases, la suma de las presiones parciales de estos dos gases va a dar la presión total. Y aquí lo podemos relacionar evidentemente con la presión, o sea, con la fracción molar que hay en el gas o con la fracción molar que hay en el líquido. I y XI. Entonces, todas estas condiciones de equilibrio son cosas que evidentemente se tienen que dar dentro de la transferencia de masa que está sucediendo entre el líquido y el gas dentro de una torre de absorción. Ahí, perfecto. Entonces aquí entramos a
evidentemente, está dibujada la línea de equilibrio, que ya les mostré, la línea de equilibrio, que es la línea de solubilidad, básicamente, del gas en el líquido, dadas sus composiciones en el gas y en el líquido, ¿no? En el gas y en el líquido, ¿ya? Todos estos son datos, evidentemente, de la línea de equilibrio. Luego tenemos la línea de operación. Al igual que en la destilación, tenemos una línea de operación aquí también. Y la línea de operación está determinada por diversas consideraciones, diversas cosas. ¿Cuál es lo particular aquí? Que hay una relación entre aquí, digamos, sí, aquí. La composición en el líquido ideal y la composición en el gas ideal. Todo eso se da por las relaciones de equilibrio frente a un X y un Y que están aquí de la línea de operación. Por lo tanto, tenemos que considerar evidentemente todas estas condiciones de equilibrio que vamos a calcular, todo efectivamente con los datos puestos, para calcular finalmente la línea de operación y de esa manera trabajar para determinar todas las consideraciones y las etapas de equilibrio de esta torre de absorción. Aquí está mucho más claro. Entonces tenemos la curva de equilibrio, como les mencioné, y tenemos la línea de operación. Ahora hay una condición, efectivamente, que se da cuando la línea de operación toca a la línea de equilibrio, a la curva de equilibrio. ¿Qué es lo que sucede cuando pasa eso? Efectivamente ya no puede operar la columna de absorción porque se necesitarían etapas infinitas para lograr el equilibrio. Se necesitarían etapas infinitas para lograr la absorción que se requiere de este solvente, la absorción de este soluto en el solvente líquido que estamos ocupando. Entonces, esto también evidentemente es un dato de operación, es algo que se puede calcular, el L sobre sub B mínimo, que está relacionado estrechamente con la línea de operación de trabajo real que se va a trabajar dentro de esta torre de absorción. Efectivamente. Entonces, déjenme... Perfecto. Entonces, aquí entramos. Y aquí está lo que les mencionaba, que al final la diferencia, todo esto, la diferencia entre el punto de equilibrio y el punto real es la fuerza impulsora. Si esta diferencia es cero, no hay transferencia de masa. Si se dan cuenta, si estamos acotados aquí y la línea de operación llega hasta acá, o está precisamente pegada acá, no hay transferencia de masa, por lo tanto no hay absorción. Esta es la fuerza impulsora, y como es un I, efectivamente es la fuerza impulsora del gas. Por lo tanto, efectivamente, estamos relacionando toda la parte de operación, la línea de operación real versus la curva de equilibrio, que finalmente nos da cuál es la fuerza impulsora. Mientras mayor fuerza impulsora tenga, mientras mayor sea la diferencia en esto, evidentemente, la velocidad de absorción va a ser mucho mayor. Y si es mayor, efectivamente va a ser mucho mejor. Entonces aquí entramos a diferentes velocidades de absorción, que había sido una... Ahí está. Entonces para ello vamos a recurrir a la pizarra. Si me dan un momento para poner todo en orden. Profe, cuando no hay, cuando queda en cero la fuerza impulsora, eso quedaría, ¿cómo dijo que no caché bien? ¿Qué cosa me puedes repetir? Por favor. Cuando toca la línea de operación con la línea de equilibrio, no ocurre fuerza impulsora. Y dijo que ahí, ¿qué sucede? ¿No hay masa? ¿O no hay no sé qué cosa? Aquí, claro, si toca, aquí en este sentido, no hay absorción, no hay transferencia de masa. Si no hay transferencia de masa, entonces no hay absorción en este punto.
Lo mismo pasa si este y el I sub B y el I sub B asterisco son iguales. Si son iguales, tampoco hay transferencia de masa. Y si no hay transferencia de masa, tampoco hay absorción. Entonces, dependiendo de los datos que nos den de la línea de equilibrio y de la curva de equilibrio, es efectivamente si se puede realizar o no esta operación de absorción. Y ahí está. Profe, no se escucha. Ahí que estaba poniendo a... para que se viera la pizarra. Como pueden ver, estamos en vivo y en directo, así que... Ahí. ¿Se ve bien la pizarra ahí o no? No, ahí no. Ahí. Ahí. ¿Ahí se ve bien o no? Sí. Genial. Profe. Entonces... ya. Lo que hemos estado hablando aquí entonces es esta torre de operaciones. Por aquí entra el líquido, por aquí entra el gas, le vamos a llamar B, y por aquí sale otro líquido, y por aquí sale otro gas. Otro gas, vamos. Entonces lo que está pasando aquí es, este líquido que está entrando, L', entra con una concentración X sub 0. ¿No? Estas son las consideraciones de la correspondencia que vamos a utilizar. ¿Se acuerdan? Hicimos lo mismo para la destilación. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Este vapor B', que le vamos a llamar, viene con una concentración I1. Luego, aquí viene B', también le vamos a llamar B', va a ser exactamente lo mismo y ahí se van a dar cuenta por qué. Profe, no se ve nada en su pizarra. ¿No? No. Se ve súper borroso. Profe, a mí del ¿Cómo? compu No veo tampoco nada. no veo nada. ¿Nadie ve nada? Le sacamos fotos por si acaso. ¿Nadie ve nada? No se enfoca en el papel. No. Quizás sea por el color. A ver.
Ahí el No negro sé, se ve pero mejor, ¿o no? yo creo que es su computador ahí porque sí. se ve lleno de cuadritos. A ver. Un momentito. Sí, profe, ahí se nota. El negro se ve un poco mejor, profe. Incluso acá se veía todo. Ahora Ya. se ve. Vamos a usar el negro. Sí, profe, ahora se ve mejor. Entonces todo de nuevo. Tenemos la torre de absorción. Entra un líquido, digo, L', con una concentración X0. También otra corriente entra, una corriente de gas, B', con una concentración y N+1. ¿Ya? Todo esto tiene que ver con las operaciones, ¿se acuerdan? Exactamente lo mismo para que la destilación, aquí se aplica lo mismo. ¿Ya? Pero no se mareen con estos subíndices, después se van a dar cuenta que todo va a empezar a cuajar. Y por lo tanto también sale una concentración B' con una I1, con una concentración I1, y sale un líquido L', ¿ya? Con una concentración XN. Entonces, evidentemente, como cada una de las cosas que hacemos, hay que hacer el balance de masa respectivo. ¿Ya? ¿Qué significa hacer el balance de masa? Que lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué es lo que entra? L' más B' es igual a L' más B'. Ya, esto es obvio, lo que entra es igual a lo que sale, porque utilizamos las mismas letras, pero aquí viene lo interesante, que es para definir la línea de operación. L' viene con una concentración del soluto X0 más B' de entrada, que viene en una concentración de IN+1. Eso es igual a L', que viene con que sale con una concentración XN, más B', no sé si se alcanzan a ver acá, pero verifico inmediatamente, que viene con una concentración Profe, sí se ve. I1. Perfecto. Entonces, déjenme aquí achicar esto para... Genial, ahí está. Entonces, evidentemente ahora tenemos el mismo balance de masa general de toda la columna, pero evidentemente está hecha para el compuesto preciso, que es el soluto que nosotros estamos buscando. Entonces, a partir de aquí, y díganme ustedes, ¿qué es lo que hacemos finalmente, si se acuerdan para la destilación? A ver, un poquito para recordar. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el paso siguiente de esta ecuación? Igualar. ¿Igualar qué? O sea, por la clase pasada, por lo que alcanzó a pasar, igualó o sea, pasó los términos, po, sí. O no, no me estoy dando a entender, parece. Ya. Simplemente lo que hacemos es despejar, ¿ya? Probablemente a eso te referís. Sí, es. Despejar. ¿Y qué despejamos? Lo que nos interesa. ¿Qué nos interesa saber? Esta relación de equilibrio. ¿Sí? La Nico, tu concentración, micrófono está prendido. la concentración con la que viene. A ver, ahí sí. Creo que ya no. Perfecto. Entonces simplemente lo que hacemos es despejar. I sub n. Y sub n+1 que está multiplicado por B'. Aquí voy a borrar esto. Y sub n es igual
a L' por xn menos, este está sumando, por lo tanto pasa restando al otro lado de la ecuación, L' por x0 más B' por I1. Luego simplemente seguimos despejando y sub n más 1, este está multiplicando, por lo tanto pasa dividiendo acá, L'B' por xn menos L' B' por x0 más más I1. Más I1. Esto es simplemente un despeje algebraico, ya no hay mucha ciencia en ese sentido, y si lo alcanzan a ver. Entonces, al final de todo esto, nos queda esta ecuación, y esta es la ecuación interesante que estamos buscando. Y n más 1, y eso es igual a L' sobre B' por xn. Menos L' sobre B' por x0 más I1. Esa es la ecuación que estamos buscando y al final esa va a ser nuestra línea de operación para el absorbedor. Se puede hacer lo mismo, exactamente lo mismo para el desorbedor. Sé que queremos desorber, pero ahora nos vamos a enfocar simplemente en absorber, ¿no? Con la A, absorber. Por lo tanto, esta va a ser la línea de operación y la voy a destacar ahí para que si la anotan por ahí, no sé, ahí, no se confundan. Esa es la línea de operación finalmente con la que vamos a trabajar. Despejando del balance de masa que hemos hecho siempre, toda la vida prácticamente. Despejamos y sub n más 1 es igual a L' sobre B' por xn menos L' por B' por x0 más I1. Entonces voy a borrar esto para seguir anotando. Entonces, ¿qué características tenemos aquí? O más bien, ¿cuáles son los datos conocidos dentro de toda esta ecuación? Si me los pueden ir nombrando. ¿Qué conocemos para determinar este? ¿Qué sabemos? Lo voy a ir marcando con rojo. Efectivamente, deberíamos conocer lo que entra dentro del absorbedor, porque le estamos metiendo cosas al absorbedor para que producir algún resultado que es absorber este soluto. Por lo tanto, evidentemente, conocemos estas corrientes que están aquí. ¿Qué más conocemos? Lo que está entrando del soluto en el líquido, X sub 0. ¿No? Eso también lo conocemos porque tenemos un líquido que está entrando que viene con cierta composición. Por lo tanto, también lo sabemos. Y 1, que es lo que está efectivamente saliendo de del absorbedor, también es un dato de operación. ¿Se acuerdan que lo que sabíamos en la destilación era el destilado y su composición porque nosotros queríamos llegar a eso? Aquí pasa exactamente lo mismo. Este es nuestro dato del destilado que queremos decir haciendo una analogía con la destilación. Aquí pasa exactamente lo mismo. Este es un dato que conocemos porque es lo que queremos obtener del proceso de absorción que está pasando dentro de esta columna. Entonces, pasa exactamente lo mismo. Todos estos son datos conocidos. ¿Cuál es el dato desconocido? Y eso lo voy a encerrar en azul. Va a ser un cuadradito y un cuadradito azul. XN. Entonces, si se dan cuenta, evidentemente tenemos diferentes aproximaciones y una relación entre dos incógnitas, Y y X. Lo mismo que teníamos para la línea de operación en la parte de la destilación, aquí tenemos exactamente lo mismo. Y esta finalmente es la línea de operación con la que vamos a trabajar para determinar de qué manera se está llevando a cabo la absorción dentro de todo esto. ¿Alguna pregunta? Voy a... ¿Dónde está esto?
Perfecto. Entonces, teniendo esa línea de operación, evidentemente podemos ponernos en distintos casos. ¿Ya? Y aquí, como les mencioné, es como la parte más teórica del asunto, y la próxima parte de la clase vamos a meternos con ejercicios. Pero ahora, por la parte teórica, tenemos el gráfico que les mencioné. Tenemos la curva de operación, o sea, la curva de equilibrio, digo, que es así cuando estamos hablando de absorción. Y tenemos una línea de operación, por ejemplo esta. Esa va a ser nuestra línea de operación, le vamos a llamar P1, ¿da? La línea de operación 1. Esta línea de operación es efectivamente la línea de operación con la que se debería trabajar. ¿Y cuáles son los puntos que determinan esta línea de operación? Al igual que la destilación, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, es totalmente análogo. Necesitamos 2 puntos para determinar esta línea de operación para dibujarla en el gráfico. ¿Cuáles son los 2 puntos? Por aquí abajo tenemos X0, se dan cuenta, la concentración de soluto en el líquido que está entrando al absorbedor. De aquí, I1. Esos son los 2 puntos, X0 e I1. I1 es lo que está saliendo en el gas, la concentración de soluto en el gas que va saliendo, ¿no? Líquido que entra, concentración del líquido que entra, concentración del gas que sale. Esos son los puntos que están determinándose dentro de este gráfico para el primer punto de la línea de operación. ¿Cuál es el próximo punto? Xn, ¿ya? Que esto es lo que está saliendo, la concentración de salida del líquido, y lo que está aquí, y n más 1. ¿Se dan cuenta? Este es un punto que conocemos y este es el punto que tenemos que determinar a partir de la línea de equilibrio, a partir de las relaciones de equilibrio que están pasando. Por lo tanto, efectivamente, para cada xn hay un in más 1 que lo determinamos a partir de la relación de equilibrio que calculamos en la ecuación del balance de masa. Entonces, esos son los puntos conocidos. Este es el punto conocido, este es el punto por determinar. Absolutamente igualmente, análogo a la destilación. En ese sentido, vamos a trabajar, cuando hagamos los ejercicios se van a dar cuenta que efectivamente uno trabaja de esta manera igual que si estuviéramos hablando de la destilación. Ahora hay diferentes casos que pueden pasar. Aquí tenemos, voy a borrar los puntos que dibujé, entonces los voy a mostrar en un gráfico después, mejor dibujado y todo, evidentemente. Ya saben que mis dotes artísticas son prácticamente nulas. Esta es nuestra línea de operación P1 que le llamamos. De aquí está lo que les mostraba, la línea de operación. ¿Qué pasa si tenemos esto? Toca la curva de equilibrio que era esta, con la línea de operación P mínimo le vamos a llamar, ¿ya? Esta es la línea de operación donde L sobre B tiene el valor mínimo. Tiene el valor mínimo. ¿Qué pasa en este sentido? Que la cantidad de etapas de equilibrio que se necesitan son infinitas para lograr alcanzar el nivel de absorción, recuerden, el nivel de absorción del soluto en el líquido que se quiere lograr. Son infinitas las etapas que se deben considerar. Por lo tanto, esta línea de operación mínima es la pendiente L sobre B mínima que uno trabaja por sobre esa. Esto es lo mínimo. Si estamos trabajando en esta relación mínima, significa que se necesitan muchas operaciones, infinitas operaciones para alcanzar el nivel de absorción que se necesita o que se quiere realizar. Por lo tanto, evidentemente, uno podría trabajar con diferentes consideraciones. Una P2. Ahí, por ejemplo, lo típico que se trabaja es 1,5. P1 va a ser 1,5 veces el mínimo. Eso es lo que significa, o 1,5 veces la relación L sobre B mínima, o un 50% más alto la velocidad del líquido.
etcétera, etcétera. Hay diferentes formas de aplicar lo mismo, pero siempre se están refiriendo a esto. 50%, 1,5 veces más, etcétera, etcétera. Esto es lo típico, 1,5, un 50% más, pero se puede trabajar a 1, 1,2, 1,3, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora tenemos este caso extremo, pero ¿qué pasa? ¿Cuál sería el otro caso extremo que puede suceder? Una línea de operación totalmente vertical hacia arriba, ¿no? Totalmente vertical. ¿Qué significa eso? Es una pregunta abierta. ¿Qué creen que significa una línea de operación totalmente vertical hacia arriba? Considerando, aquí tenemos Y, aquí tenemos X. Líquido, gas. ¿Qué significa una línea de operación totalmente vertical? Que digamos, la pendiente es esta. ¿Qué significa que sea totalmente vertical? Dado toda la explicación que hemos realizado hasta ahora, ¿qué se puede significar? Que no hay transferencia de masa. Ya, efectivamente, no hay transferencia de masa. ¿Por qué no hay transferencia de masa? ¿Por qué podemos decir de aquí que no hay transferencia de masa? Porque los líquidos son similares. Claro, Las ¿cierto? características no- Aquí en el líquido X0 va a ser igual a nuestro Xn. Por lo tanto, no se absorbió nada. Este es como el otro caso extremo. Un caso extremo es que se necesitan infinitas operaciones para alcanzar la absorción. En este caso, se necesita ninguna etapa de equilibrio para alcanzar la absorción. Infinitas, cero. Infinitas, cero. Eso es como los puntos extremos entre todo eso. Por lo tanto, la línea de operación ideal se mueve entre aquí. Cualquier línea de operación que podamos lanzar acá. Es lo mismo que les pasaba, por ejemplo, en la destilación y que lo mencionamos en la evaluación sumativa número 1, cuando estábamos con la razón de reflujo. Había en una de las preguntas una razón de reflujo que les daba una... que se pegaba, que chocaba evidentemente con la curva de equilibrio. Y si topaba con la curva de equilibrio significaba que había una infinidad de etapas de equilibrio que se necesitaban para llegar a alcanzar esa destilación que se requería. Aquí pasa exactamente lo mismo. Un caso extremo es la cantidad mínima, el P mínimo, que es infinitas etapas, y después vamos a ver por qué significa infinitas etapas, y esta es cero cantidad, porque la cantidad que entra de soluto es la misma concentración molar de la que sale, por lo tanto no se necesita ninguna etapa de equilibrio. Esos son los casos extremos. Entonces, al igual que en las... Vamos a dibujar aquí. Curva de equilibrio, al igual que como lo hicimos con la destilación, aquí simplemente se trabaja de la misma manera. Una vez que tenemos definida nuestra curva de operación, por ejemplo, nuestra línea de operación, esta, que llega hasta aquí, ¿qué es lo que se hace? Igual que en la destilación. ¿Qué hacíamos en la destilación? Trazábamos estas escaleras. En la destilación partíamos de arriba hacia abajo. Aquí se parte de abajo hacia arriba, ¿no? Desde aquí hacia allá. Entonces, evidentemente, vamos a establecer lo mismo. Hacia la derecha, hacia arriba. Hacia la derecha, hacia arriba. ¿No? Esto evidentemente es bastante grueso, pero generalmente están muy pegadas estas líneas. ¿Qué significa esto? Si nos damos cuenta acá, y lo voy a escribir con rojo, nuestra línea de operación, nuestro punto máximo llega hasta acá. ¿Cómo contamos la línea de operación? Es cada línea vertical, ¿no? O sea, cada línea horizontal, digo ya. Cada línea horizontal es una etapa de equilibrio de absorción. Por lo tanto, aquí tenemos una etapa de absorción, aquí tenemos... Aquí no alcanzamos a llegar a la segunda. Por lo tanto, si nos damos cuenta aquí, sería 0,3, por ejemplo. ¿Da? Eso es bastante al ojo.
pero más o menos así se cuenta. Igual que para la destilación, pero aquí se cuentan como estos decimales. Por lo tanto, podríamos decir que la etapa en general necesita 1,3 etapas de equilibrio. ¿Ya? Esas son las etapas ideales a partir de este gráfico. Esta metodología gráfica se llama de la misma manera que la destilación, McCabe-Thiele. Es de la misma manera. Aquí, evidentemente, estas son las etapas ideales. Las reales, evidentemente, sería 2. Porque más vale que sobre a que falte. Si colocamos una columna con una sola etapa de equilibrio, nos va a faltar para llegar al equilibrio que nosotros requerimos. Por lo tanto, mejor tener más que sobre, y modificamos ciertas consideraciones de equilibrio, como la temperatura o la presión, para establecer nuevas relaciones de equilibrio dentro de la columna que nos llegue finalmente a este punto que nosotros estamos interesados. ¿Se dan cuenta? Es absolutamente análogo la forma de trabajar dentro de todo esto. Y les va a hacer mucho más sentido cuando lleguemos a la parte de los ejercicios, ¿verdad? Que la vamos a hacer en un rato más. ¿Alguna duda, alguna pregunta con todo esto hasta ahora? No, profe, pero entre las dos, ¿cuál sería como la más conveniente de usar? ¿Cuál es? Sí, la más eficaz. Entre la de los platos y esta. No sé a qué va referida tu pregunta. Es que, por ejemplo, estoy comparando dos líquidos, ¿cierto? Y en el otro tipo de destilación también. Pero, ¿Ya? ¿en cuál sería como más eficaz utilizarlo? Depende de lo que yo quiero realmente en la empresa. Claro, porque una etapa es la destilación. La destilación, habíamos dicho que era una transferencia de masa que también sucede de líquido a vapor y de vapor a líquido, de tal manera de concentrar el líquido que ya viene en un soluto que nosotros estamos interesados, o sea, concentrar el vapor, digo, ahí me equivoqué. Estamos concentrando el vapor en el soluto que nosotros estamos interesados. Lo que aquí estamos haciendo es absorber, es decir, sacarle a un gas el soluto que nosotros queremos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que con la destilación trabajas con el mismo líquido. El vapor que tú utilizas es el mismo líquido, pero que está en estado de vapor, en estado de gas, ¿no? Por eso se le llama la destilación vapor. Aquí se le llama gas porque es un gas totalmente distinto que no tiene relación alguna con el líquido, ¿no? Tenemos un gas que viene con digamos, con un soluto que estamos interesados, y por otro lado tenemos un líquido que es agua pura, 100% generalmente, y le queremos sacar ese gas, ¿no? Es lo que les mencionaba de las bebidas. Para sacarle a este gas dióxido de carbono, este soluto, lo traspasamos con agua de tal manera de que el dióxido de carbono se incorpore dentro del agua, se disuelva y forma estas burbujas que uno siente cuando toma bebida o cuando toma agua gasificada, ¿no? Esa es la diferencia. Si usar una u otra quiere decir efectivamente con lo que tú estés tratando de operar, tú estés tratando de obtener. Si tienes un líquido que quieres concentrar, es la destilación. Si tienes un gas que necesitas sacarle un soluto que quieres recuperar, utiliza absorción. Esas son como las etapas de decisión. Y más adelante en el curso, de hecho, está todo eso, vamos a configurar todo junto para que efectivamente se den cuenta cuáles son las diferencias entre las diferentes operaciones unitarias que vamos a estar viendo en esta asignatura. La idea fundamental que se queden ahora es efectivamente esa es la diferencia. Tú quieres concentrar un líquido en algún soluto que tenga ese líquido ya, utiliza destilación. Si tú quieres lavar, por eso se llama lavado de gases también, quieres sacarle a un gas un soluto que tú estás interesado, y con el ejercicio les va a quedar más claro, entonces usamos absorción. Esos son como los parámetros de decisión. ¿Ahí queda un poco más claro? Oye, profe. Sí, ahí está más claro. No comprendí esa parte del gas, realmente. Claro. Efectivamente. Entonces, destilación hablamos de vapor, por eso le poníamos B.
Y ahora hablamos de gas. Le seguimos llamando B simplemente para que no se pierda, no se confunda, pero podríamos llamarle G, de gas. Pero es exactamente lo mismo. La aplicación es exactamente lo mismo. Ya vimos. Sacamos la línea de operación, determinamos los puntos y con esa línea de operación, junto con la curva de equilibrio, podemos determinar todas las etapas de equilibrio. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Esta es la parte teórica que les quería mencionar. ¿Verdad? Cuando soltemos la mano con el ejercicio, probablemente ahí ya se les puedan resolver algunas otras dudas que queden ahí volando. Perfecto. Profe, Dígame. comentó que igual lo iba a proyectar, parece, en el Power, porque siendo la verdad, no sé si solo a mí me pasa, pero como usted se mueve, como que la imagen se pone borrosa. Y cuando ya no está, se empieza a centrar, pero justo usted ingresa y se vuelve a poner borrosa. Al menos a mí me pasa eso. Tengo que aparecer como un fantasma entonces. Ya sí, ahí se los voy a mostrar en el PowerPoint después, porque tengo el gráfico más bonito ahí hecho, sacado de un libro, así que ahí se van a dar cuenta. ¿Sí? Perfecto. Entonces, descansemos, o yo descanse más bien, unos Break. tenemos hasta las 9:30 acaso, ¿no? Sí. Sí, se ha pasado volando el tiempo. Y break. Hasta las 15 12. minutos de break. 15 minutos de break y volvemos, ¿ya? Ya. ¿8:30? Perfecto. Hasta las 8:30. Genial. Entonces a las 8:30 volvemos. Bueno,